¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Rainer Forst. En este vídeo trataré de algunos aspectos de la filosofía de este pensador alemán, que realmente es bastante conocido a nivel internacional, pero que en España quizás no ha tenido la influencia que sería deseable. En cualquier caso, intentaré dar una versión articulada de su pensamiento filosófico, centrado en el derecho a la justificación, la justicia constructivista, la tolerancia y la crítica del poder. Se puede afirmar que la filosofía crítica de Rainer Forst se basa en la justicia y en la justificación y también en el imperativo del respeto. En el panorama de la filosofía política contemporánea, Rainer Forst se ha consolidado como uno de los más destacados representantes de la teoría crítica post-habermasiana, recogiendo y reformulando también la herencia de la Escuela de Frankfurt con una claridad argumentativa y una vocación normativa difícilmente igualables. Su pensamiento, centrado en la idea del derecho o la justificación, o del derecho a la justificación también, articula una crítica radical de las estructuras de poder y también una propuesta ética exigente para la legitimación de las normas, los órdenes sociales y las instituciones políticas. Pero Forst no se limita a una teoría normativa de la justicia. Su obra se extiende a los fundamentos del pluralismo, la tolerancia, la democracia, la autoridad epistémica y la crítica de cualquier forma de opresión. En definitiva, la filosofía de Forst se despliega como una teoría moral y política de segunda persona, un sistema que parte de la premisa de que todo ser humano tiene derecho a recibir y a dar razones en condiciones de igualdad. Esta noción no es simplemente un principio abstracto, sino un criterio práctico que permite evaluar o valorar la legitimidad de las normas, desvelar también las estructuras opresivas de la sociedad capitalista y establecer condiciones mínimas de justicia discursiva. En este sentido, la idea del derecho a la justificación actúa como una especie de principio arquitectónico del pensamiento forstiano. Toda autoridad, ley o institución que no pueda justificarse a todos los afectados por ella mediante razones compartibles en términos de reciprocidad y generalidad, carece de legitimidad moral. Además, para Forst, el ser humano no solo tiene intereses, derechos o identidades, sobre todo tiene capacidad moral para reclamar justificaciones. Esta idea lo conecta con la tradición kantiana, pero también lo separa de formas de liberalismo procedimental que no interrogan suficientemente los supuestos morales de la participación democrática. La justicia, según Forst, no es una cuestión de maximización del bienestar o de simple equidad distributiva, como se podría pensar en un principio, sino un problema de legitimidad de las razones que estructuran las relaciones sociales. El conflicto no se resuelve por consenso, sino por justificación, y cuando no se puede justificar algo en condiciones simétricas de diálogo, entonces debe reformularse o abandonarse. Y en este marco, el pensamiento de Forst adquiere una densidad crítica singular, porque no solo ofrece criterios normativos, sino que permite desenmascarar el poder como negación de la justificación. En su concepción, el poder injustificado no es simplemente poder excesivo, sino poder que se niega a responder ante la razón del otro. Por tanto, la crítica no debe apuntar solo a los efectos materiales o simbólicos del poder, sino a su legitimidad epistémica. ¿Qué razones ofrecen? ¿Quién las ofrece? ¿Son aceptables para todos los afectados? Serían grandes preguntas, muy apropiadas. Esto implica además una reformulación del proyecto de la Ilustración. La razón no debe imponerse desde una posición de superioridad, sino desplegarse en el espacio del reconocimiento mutuo. De ahí que Forst insista tanto en las condiciones de posibilidad del discurso como en sus límites internos, señalando de esta manera que no toda razón es válida, sino solo aquella que respeta la reciprocidad y la generalidad. Esta exigencia convierte a su teoría en una forma de constructivismo ético radical. No hay valores trascendentes ni verdades absolutas, pero sí un criterio moral universalizable que nace de la propia estructura del diálogo entre personas libres e iguales. Forst articula su teoría en varios niveles. En primer lugar, como una metateoría de la justicia que permite discernir entre concepciones más o menos legítimas. En segundo lugar, como una teoría normativa que
se expresa en el principio del derecho a la justificación y, en tercer lugar, también como una teoría crítica que examina las condiciones sociales, institucionales y políticas que impiden la realización de ese derecho. Esta triple dimensión hace de su obra un proyecto filosófico sistemático, al tiempo que profundamente comprometido con los desafíos del mundo actual. Además, también hay que decir que uno de los campos donde Force ha desarrollado con mayor profundidad su propuesta es el de la tolerancia. En su monumental obra, Force analiza la historia del concepto desde la Reforma hasta nuestros días y muestra cómo ha sido instrumentalizado tanto por fuerzas emancipadoras como por dispositivos de dominación. Su propuesta consiste en una tolerancia justificada que no implique subordinación, condescendencia o imposición asimétrica. La tolerancia, por tanto, no debe ser una suspensión del juicio ni una estrategia pragmática, sino una forma de respeto basada en el derecho del otro a recibir razones por aquello que se le exige. Esto implica también que hay límites a la tolerancia, por ejemplo, en casos de discursos intolerantes o prácticas que son lesivas, pero que esos límites también deben poder ser justificados públicamente. La clave está en que la tolerancia no es la aceptación pasiva del otro, sino la disposición activa a participar en un proceso de justificación mutua. Force distingue entre niveles de justificación, que son normativos, institucionales, contextuales, y propone también que una sociedad democrática debe ser capaz de autolegitimarse críticamente desde el punto de vista de todos sus miembros, y no solo desde una mayoría o desde los intereses dominantes. Esta concepción exige una redefinición del pluralismo político, no como mera coexistencia de diferencias, sino como proyecto compartido de deliberación ética bajo condiciones de igualdad epistémica. Otra de las contribuciones fundamentales de Force, sin duda, es su teoría del poder, elaborada en su libro Normatividad y Poder. Allí sostiene que el poder no debe entenderse solo como capacidad de acción o como control de recursos, sino como estructuración de horizontes de justificación. Un poder es legítimo no solo si impide físicamente actuar, sino si bloquea el acceso del otro a razones válidas, si se presenta como incuestionable o natural, si impide el disenso racional. De ahí que Force proponga un enfoque reflexivo del poder. Criticarlo no es eliminarlo, sino someterlo a la razón pública, es decir, a la exigencia de que rinda cuentas en términos que todos puedan aceptar como válidos. Este análisis del poder permite aplicar la teoría forstiana a una variedad de contextos: las relaciones de género, por ejemplo, las jerarquías económicas, el racismo estructural, la dominación colonial o la exclusión política de los migrantes. En todos estos casos, el diagnóstico central es que hay formas de poder que se reproducen porque naturalizan su estructura justificativa, excluyen voces y neutralizan la posibilidad del diálogo genuino. La crítica, por tanto, no es una simple denuncia, sino una reactivación del derecho a la palabra en condiciones de justicia discursiva. Además de todas estas consideraciones, Force no se limita al plano teórico. Ha trabajado también intensamente en la teoría de la justicia global, defendiendo un enfoque cosmopolita que reconoce los derechos morales más allá de las fronteras del Estado-nación. En este sentido, critica tanto al liberalismo internacional como al comunitarismo y propone una forma de justicia transnacional basada en la reciprocidad de las justificaciones entre pueblos, culturas y sujetos. Esta postura tiene implicaciones importantes para los debates sobre, por ejemplo, inmigración, deuda externa, instituciones multilaterales o desigualdad estructural. Todos estos ámbitos deben poder ser regulados por normas cuya validez pueda ser reconocida por todos los afectados en tanto que iguales. Y, además, en sus trabajos más recientes, Force ha profundizado en la cuestión de la autoridad epistémica, es decir,
en las condiciones sociales y culturales que permiten realmente o impiden que un sujeto sea reconocido como fuente válida de razones. Este enfoque lo conecta con problemas actuales como la desinformación, la manipulación mediática, la fragmentación de los espacios deliberativos o la crisis de la democracia representativa. Su afirmación es que la justicia no puede sobrevivir sin una ecología epistémica saludable, en la que las personas puedan confiar en la fuerza del mejor argumento y no en la autoridad del más poderoso. Esto requiere también políticas educativas, estructuras institucionales y prácticas culturales que fortalezcan el juicio crítico y el respeto mutuo. Y también hay que valorar el proyecto filosófico de Force, que no es sencillo ni complaciente. Requiere una ciudadanía activa, deliberante, atenta a las razones que sustentan las normas que la rigen y dispuesta a revisar sus propios supuestos. En una época marcada por la desafección democrática, la polarización, el populismo y la crisis de legitimidad de las instituciones, su teoría actúa como una brújula normativa de enorme valor, porque no se basa en un ideal utópico y realizable, sino en una exigencia moral mínima. Todo ser humano tiene derecho a no ser sometido sin justificación. Y desde este planteamiento, ese derecho, aunque formulado con una aparente modestia, transforma radicalmente la comprensión del poder, la justicia, la democracia y el respeto, porque justificar no es lo mismo que explicar, ni que imponer, ni que convencer por la fuerza. Es entrar en un espacio donde el otro cuenta como igual y donde la razón tiene autoridad sobre la fuerza. Esta es tal vez la intuición más poderosa de Force, que la verdadera justicia no está en el resultado final de nuestras acciones, sino en el tipo de relaciones que somos capaces de construir a través del intercambio de razones. Por todo ello, Rainer Force representa sin duda una de las voces más lúcidas, exigentes y fecundas del pensamiento crítico contemporáneo. Su teoría del derecho a la justificación no es solo una propuesta normativa, entre otras, sino un proyecto filosófico integral que articula ética, política, crítica social y teoría del conocimiento, al servicio de una idea fuerte pero profundamente humana, que la dignidad no consiste en tener la razón, sino en tener derecho a recibir razones. Y de esta manera también se puede decir que su filosofía ha tenido una gran influencia a nivel ético, a nivel político en Europa, especialmente, como es lógico, en Alemania. Y realmente también ha habido unas críticas a sus obras y a partir de ahora pues comentaré alguna de estas críticas que por otra parte son entendibles. Primero decir que pues algunos estudios críticos y contextuales permiten también profundizar en su pensamiento y eso es también relevante. En ese sentido hay que señalar que las obras principales de Rainer Force, por ejemplo como El derecho a la justificación o Elementos de un constructivismo o Teoría de la justicia, del año 2007. Esta es una obra fundacional del pensamiento forstiano y aquí el autor desarrolla el concepto clave de su teoría, el derecho moral fundamental de toda persona a recibir una justificación válida de las normas que le afectan. Force construye de esta manera un modelo constructivista inspirado en Kant y en Habermas, pero lo lleva más allá, estableciendo un criterio moral universalizable que no depende de contenidos éticos sustantivos, sino de la forma del diálogo racional. Es esencial para comprender su noción de justicia como justificación recíproca. También, otro libro que trata de la tolerancia y el conflicto, del pasado y el presente, del 2013. En esta monumental obra, Force analiza históricamente las distintas concepciones de la tolerancia y propone una teoría crítica de la misma, ya que para él la tolerancia no es simplemente soportar al otro, sino reconocer su capacidad para participar en un proceso justificativo compartido. De hecho, Force distingue entre tres formas de tolerancia: permisiva, coexistente y respetuosa, y defiende una forma normativamente exigente basada en el reconocimiento recíproco. Es fundamental para debates contemporáneos como, por ejemplo, sobre el pluralismo, el multiculturalismo y la libertad religiosa, entre otros. También en otro de sus libros, Justicia, Democracia y un derecho a la justificación, Rainer Force
en esta recopilación de ensayos y respuestas en diálogo con otros filósofos como Nancy Fraser, Sheila Ben-Habib o Axel Honneth, Forst defiende y afina su teoría en relación con objeciones e interpretaciones críticas. El libro ofrece una excelente visión panorámica de su pensamiento y muestra una capacidad de integrar sus tesis dentro de los debates actuales sobre justicia, democracia y poder. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.